Buenas, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Víctor Chacón. Soy funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Trabajo para ellos a través de Fundacita y Táchira. Y pues estos videos se hacen por el acuerdo que se llegó con los representantes posteriormente en nuestras instalaciones para abrir una especie de formación permanente en el área de astronomía, ¿sí? Por parte de Fundacite. Yo voy a proceder a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver las diapositivas y empezaremos con la clase. Importante mencionar que esto es una actividad promovida por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Nuestro ministerio tiene como ente activo lo que son los Fundacite. Cada estado de nuestra nación tiene su respectivo Fundacite. Nosotros en particular somos Fundacite Táchira, ¿sí? Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. A través de nosotros, el ministerio ejecuta una de las misiones más importantes, que es la gran misión Ciencia y Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán. A través de esta misión se hacen muchísimas actividades y uno de los programas nacionales más importantes de esta gran misión es el Semillero Científico. Semillero Científico, pues el mismo nombre lo dice, es una alegoría de agricultura, ¿no? Agrícola, en la cual nosotros no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Entonces este programa nacional se enfrasca precisamente en eso, sembrar la semilla de la ciencia. Esto es un programa nacional que se enfoca más que todo en niños, niñas y adolescentes, pero realmente es muy amplio, es una actividad que abarca al público en general, y su primera función es la divulgación científica. Nosotros nos especializamos en varias áreas de robótica, de química, física, alianza científico-campesina, y el área que me corresponde a mí darles es sobre astronomía. Muy bien. Esta clase como tal es una iniciación a la astronomía. Va a sentar las bases de las cuales nosotros nos vamos a orientar en todo este curso, en toda esta formación permanente. Antes de colocar los conceptos básicos de la astronomía, siempre acostumbro sobre dar una clase muy breve sobre la cronología de la historia de la astronomía, porque hay mucha confusión respecto a este tema. Muchas personas malinterpretan la astronomía o la confunden con otras cosas. Entonces, esto se debe precisamente a que se ha perdido un poco el interés por el estudio de la etimología de las palabras, su significado. Y también esta confusión se genera porque en algún momento estas diferentes denominaciones compartieron un mismo origen. Y es lo que yo les voy a explicar a continuación. Yo aquí voy a colocar palabras arriba. Importante resaltar que cuando coloque palabras aquí vamos a estar hablando de la prehistoria. Y a medida que se vayan desarrollando la cladística, la ramificación de estas diferentes áreas, vamos a ir actualizando el tiempo hasta llegar a nuestra era actual. Importante resaltar que en la antigüedad no se le conocía como astronomía. En términos general se le denominaba observación del cielo. Ya cada civilización, de acuerdo a su idioma, se refería a este estudio, pero en términos general no existe la palabra astronomía. Era simplemente observación del cielo. Es importante resaltar que en la antigüedad el ser humano primitivo no sabía discernir la diferencia entre la magia y la ciencia. Para él era lo mismo. Por lo tanto, el estudio del cielo, si bien tenía un poco de método científico, estaba muy salpicado por superstición, por misticismo. Pero con la invención del método científico, gradualmente, esto no fue un proceso de un día para otro, se creó una especie de bifurcación. Sí, estos mismos observadores del cielo se dividieron en dos grandes grupos, se especializaron en diferentes áreas. Unos se fueron por la rama de la astrología y otros por la rama de la astrometría. Dense cuenta que estas palabras comparten un mismo prefijo, que es astro. La etimología de la palabra astro significa cuerpo celeste. Por lo tanto, si yo me refiero a la palabra astro, les puedo estar hablando del sol, la luna, las estrellas, los planetas, etc. Pero dense cuenta que cambia el sufijo. En este de la izquierda está logía, o logia, que significa estudio. Por lo tanto, si unificamos la palabra astrología, estaríamos hablando de el estudio de los astros. Es importante resaltar que yo voy a mencionar es la astrología actual. No me voy a meter en lo que es la astrología antigua, que era muy digna, tenía muchísimo más conocimiento, mucha más información, pero según mi interpretación, la astrología se fue degradando con el tiempo. Y eso ahorita lo voy a fundamentar. La astrología, resumiéndola, simplificándola mucho, es una creencia que los astros influyen en nuestras vidas. Hasta cierto punto científico esto es cierto.
nosotros no estaríamos aquí viendo esta clase si no fuese por la gravedad de nuestro Sol. Cada átomo de nuestro cuerpo en algún momento pasó por el núcleo de una estrella. Muchos ciclos de la naturaleza se rigen por la Luna. Entonces sí, los astros sí influyen en nuestras vidas. Pero lamentablemente la astrología moderna, vuelvo y repito, no me voy a meter con la astrología antigua, la astrología moderna se ha ido degradando, degenerando, hasta crearse una especie de pseudopsicología, ¿sí? Que es el famoso horóscopo. Trata de adjudicar tu personalidad, tu destino, o si te va a ir bien o te va a ir mal, de acuerdo pues a tu constelación. Es mucho más complejo de lo que yo lo estoy describiendo aquí, pero en términos general es eso. Es una creencia de que los astros tienen una gran influencia en nuestras vidas. Pero por otro lado está la astrometría. Cambia el sufijo metría de la etimología medición. Por tanto, si unificamos la palabra astrometría, tenemos la rama de la ciencia que estudia es el movimiento de los astros. ¿Sí? ¿Se mide qué? Se mide el movimiento. Es un estudio puramente cinético, un registro matemático del movimiento de los astros. Siempre lo digamos de ejemplo. Es como que a tal hora por el punto cardinal este salió el Sol, a tal hora por el punto cardinal oeste se ocultó X planeta. Es simplemente un registro de cinética. Con el tiempo de la astrología fue derivando lo que es la cosmogonía. Más adelante les voy a hablar sobre esto. Pero la astrometría, que fue de la mano con el método científico, logró una mayor diversidad, logró diversificarse. Y tenemos varias áreas que voy a ir siendo una por una. Una de las más antiguas fue la orología. Es importante contextualizar en tiempo y espacio para que se pueda entender la importancia de esta rama de la ciencia. La orología es la rama de la ciencia que estudia el tiempo y su cuantificación para crear relojes. En la antigüedad, nuestros antepasados eran nómadas, particularmente cazadores. Se la pasaban de un lado a otro, seguían las manadas de los animales, etcétera. Perdíamos mucho tiempo tratando de conseguir nuestros alimentos, ¿sí? Eso no nos permitía desarrollarnos de manera intelectual. Pero cuando el ser humano primitivo logró comprender qué era el tiempo, que más adelante vamos a profundizar un poquito en la interpretación del tiempo, prácticamente nos separamos del resto de los animales. Hay muchos factores que nos separan del resto de los animales, pero siento que esto es uno de los más importantes. Prácticamente nos volvimos unos dioses. ¿Por qué? Porque gracias a la mujer, según algunos historiadores, el ser humano descubrió la agricultura, que es cultivar nuestros propios alimentos. Y emular este patrón de la naturaleza lleva mucho tiempo, lleva esfuerzo, lleva dedicación. Entonces, a través del entendimiento del tiempo y saber que hay un ciclo en nuestro clima, en nuestra naturaleza, de acuerdo a un lapso de tiempo, podemos hacer predicciones del clima. Al hacer predicciones del clima, mejoró el rendimiento de la agricultura. Al mejorar el rendimiento de la agricultura, nos quedamos en un solo sitio para poder proteger esos alimentos. Es decir, pasamos de ser nómadas a volvernos sedentarios, el sedentarismo, nos quedamos en un solo sitio. Como tenemos que proteger esos cultivos, mejoramos nuestros campamentos, surge la arquitectura, surgen las ciudades. De manera indirecta, la observación del cielo aportó un gran valor a lo que es la civilización humana. Podríamos decir que le debemos la civilización, lo civilizado, a la observación de los astros. Entonces, nos volvimos sedentarios, ya no somos esclavos del hambre, ya podemos cultivar, producir nuestros propios alimentos, surge la ganadería, etcétera, y ahí tenemos más tiempo para estudiar otras ramas de la ciencia. Por lo tanto, surge la astrofísica. Siempre cuando se está iniciando un estudiante en estos temas, le suele intimidar la palabra astrofísica, astroquímica, ¿no? Pero yo lo voy a decir de una forma más sencilla, ¿sí? Porque yo siento que no hay ciencia difícil de entender, sino mal explicada. Saber algo y no saber explicarlo es igual a no saber nada. Y todas estas palabras que suenan como conceptos difíciles, realmente se pueden simplificar si uno las razona realmente en lo que son. Podríamos decir que la astrometría es una premisa o una afirmación de que todo en el universo está en constante movimiento. Más adelante en la clase vamos a entender por qué. Entonces, si partimos de la rama de la astrometría, todo lo que derive de ella va a estudiar lo mismo, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, si la astrometría está estudiando el universo desde el campo de la cinética, estas tres ramas también están estudiando lo mismo. Pero en este caso, por ejemplo, la orología es una pregunta. ¿Qué es el movimiento? Movimiento es tiempo y viceversa, que fue lo que les acabo de explicar ahorita. Astrofísica es otra pregunta. ¿Por qué se mueven las cosas en el universo? ¿Por qué giramos alrededor del Sol? ¿Por qué la Luna gira alrededor de nosotros?
¿Cuáles son las leyes que rigen esta cinética, como la gravedad? Y la astroquímica estudia la composición de las cosas que se mueven. Porque algunas estrellas son más calientes que otras, porque algunas estrellas son rojas, porque algunas estrellas son azules, cuáles son los estados de la materia, cuáles son sus temperaturas, que vienen a ser gradaciones de cinética. Entonces, juntas, la astrofísica y la astroquímica componen a la cosmología. Aquí suelen haber otra vez Caín y Abel, dos hermanos en eterno conflicto. Palabras muy parecidas, cambia solamente una letra, por lo tanto la gente suele confundirse con esto, al igual que se confunden con astrología y astronomía. Bien, siempre cuando yo coloco estas diapositivas en mis clases, visitamos instituciones, yo siempre hago la pregunta, muy pocos estudiantes me responden, si alguno de ellos conoce la teoría del átomo primigenio. Y lamentablemente casi ninguno sabe. Es muy triste porque es nuestro origen, prácticamente comprobado que es nuestro origen, pero la gente lo desconoce. Pero cuando yo pregunto quién fue Adán y Eva, ahí sí muchos estudiantes levantan la mano y me responden los primeros seres humanos del planeta Tierra. ¿Okay? Entonces yo siempre pregunto, ¿según qué? Algunos me dicen según Dios, según la palabra de Dios. Otros me dicen según la iglesia, más acertado. El Viejo Testamento, la Biblia. Perfecto. Cuando a mí me hablen del origen de la humanidad a través de una historia, ya sea mitología griega, egipcia, sumeria, inca, maya, la civilización que quieran agarrar. Pero si me están hablando del origen de la humanidad y del universo a través de un mito, un relato épico, me están hablando de cosmogonía, me están tratando de explicar el universo a través de un cuento heredado, totalmente transformado por el ser humano. Pero cuando me hablen de cosmología, curiosamente, me van a estar hablando de lo mismo. La cosmología busca lo mismo que la cosmogonía. ¿Por qué? Porque derivan de un mismo origen. Buscan lo mismo, pero por diferentes caminos. La cosmología también trata de buscar nuestro origen. Muchas personas, por mi lenguaje, suelen pensar que yo soy ateo, cosa que no es así. Y también piensan de manera errada que para ser científico tienes que ser ateo, como si fuese algo que estaba unido, cosa que también es absurdo. Yo siento que no hay manera más digna de rendirle tributo a Dios que estudiando su creación. Y eso es precisamente lo que hace la cosmología. Trata de explicar el origen del universo, si es que lo hay. Trata de explicar el origen de las estrellas, el origen del planeta. Y podría decirse que de manera indirecta contribuye a entender el origen de la humanidad. Pero no a través de una historia, sino a través de pruebas imparciales, impregnadas en la realidad. Yo necesito estudiar el universo. Yo necesito identificar patrones. Yo necesito consolidar esos patrones con el método científico para consolidarlo como una ley y clasificarlo como una realidad. ¿Okay? Entonces, ¿por qué les explico todos estos conceptos? Porque astrometría, orología, astrofísica, astroquímica y cosmología son la parte de un todo. Y ese todo es la astronomía. Importante. Sé que a algunos les va a parecer muy básica esta información que estoy dando, pero recuerden que somos un grupo muy amplio, ¿no? Somos un grupo muy amplio de estudiantes de diferentes rangos de edad. Entonces, hay algunos niños que todavía no conocen esto. Si usted ya lo conoce, pues interprételo como un repaso. Para partir en esta clase es importante entender la diferencia entre astronomía y astrología. No son lo mismo. Comparten un mismo origen, buscan lo mismo, pero por diferentes caminos. ¿Sí? Que tú quieres creer en la astrología, se respeta, como respeto que seas cristiano, musulmán, católico, la creencia que tú quieras tener, todos tenemos creencias, pero no hay que confundir jamás creencia con ciencia. Tienen un mismo origen, buscan lo mismo, pero por diferentes caminos. En un momento fueron lo mismo, hoy en día están separadas y según algunos filósofos están destinadas a volver a unirse, ¿no? Pero de momento están separadas. Entonces es importante entender que en este curso nosotros vamos a estudiar es astronomía. Hay muchas personas que yo conozco que creen en la astrología. Yo me he dado la tarea a estudiar astrología porque yo siento que para refutar algo, tú debes entender ese algo. Tú no puedes refutar algo que tú no entiendes. Y bueno, yo me considero ignorante en muchas cosas de astrología, pero sinceramente los libros que he consumido no han tenido muchas incongruencias. ¿Por qué?
porque yo sí me dedico a la astronomía empírica, yo sí me dedico a la observación de los astros y me doy cuenta que hay muchas incongruencias en esos libros que tratan de explicar astrología que no están en concordancia con los movimientos de los astros reales. Entonces, hay algo que voy a decir que va a sonar como un trabalenguas, pero si lo prestan atención lo van a entender, y es que tú puedes ser astrónomo sin ser astrólogo, pero tú no puedes ser astrólogo sin ser astrónomo. ¿Por qué? Porque la astrología se supone que es la parte de interpretación. Yo le quiero dar un sentido a toda esta cinética, a todos estos movimientos, a toda esta complejidad. Debe tener una razón de ser. Esa es la interpretación de la astrología. Pero la astronomía es la parte observacional. Entonces, es incongruente que una persona estudie astrología y me hable de que hoy le fue mal porque Mercurio está retrógrado, pero no sabe ni siquiera identificar a Mercurio en el cielo. No sabe si realmente está en Mercurio retrógrado. No tiene pruebas para decir que el que esté retrógrado influye en que te vaya mal en la vida o te haya ido mal en el día. Entonces, esto sin ánimo de ofender a nadie, es un resumen muy simplificado de cómo fue este conflicto, cómo fue esta ramificación y cómo están definidos hoy en día. Y así como hay personas que se van al extremo mágico de superstición, también hay personas que se van al extremo opuesto, que es el cientificismo, ¿sí? Que piensan que la astronomía es simplemente, o mejor dicho, la rebajan incluso, la simplifican. Piensan que astronomía es ver documentales de cómo viven los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Ya, piensan que eso es astronomía y piensan que eso es estudiar astronomía. Lo simplifican y lo resumen en aeronáutica espacial, que ojo, la aeronáutica espacial es fascinante, se puede estudiar muchísima física de ahí, para allá es para donde va la humanidad, pero no es astronomía. Y forma parte, está entrelazado, está conectado, pero no podemos totalizar la astronomía como aeronáutica espacial. La astronomía es una ciencia, una disciplina muy seria que consta de varias ramas. Depende de lo que estés estudiando, vas a estudiar diferentes ramas. Vas a estudiar qué, el origen del universo, por qué se mueven las cosas, cuáles son su composición, cuál es su interpretación, etcétera. Entonces, ¿es importante la astronomía en nuestro sistema educativo? Fundamental. ¿Se nos imparte astronomía en nuestro sistema educativo? Por supuesto que no. Eso también tiene una razón social, una razón de control social. A través de la astronomía, como instrumento pedagógico y lúdico, se le puede enseñar a los estudiantes matemática, física, química, biología, geografía, historia, lo que se desee, porque se interpreta la astronomía como la madre de todas las ciencias. Como todo deriva de ella, a través de ella se puede explicar todo con una metodología holística. Entonces, bueno, esto es un repaso histórico, cronológico, extremadamente simplificado, sin ánimo de ofender a nadie, de lo que nosotros vamos a estudiar, que es la astronomía. Ahora sí, continuamos. Para ello, debo hablarles, y ojo, esto es un tema que yo quiero profundizar mucho a futuro, pero ahorita simplemente voy a pasar por encima, y es sobre la mal llamada teoría del Big Bang. Ahorita no voy a entrar en discusión con eso. Lo que voy a decir es que hace 13.800 millones de años el universo estaba confinado en un punto extremadamente pequeño y extremadamente denso llamado singularidad. Se especula que la singularidad es un lugar con cero dimensión, no tiene dimensiones, es extremadamente pequeño, infinitamente denso, carece de dimensiones. Pero de pronto, por razones que todavía en la ciencia no llega a un acuerdo, se empezó a expandir hacia todas las direcciones. Entonces, cuando el universo se expandió hacia todas las direcciones, se manifiesta el espacio. Y para que podamos entender el espacio como un lugar virtual por el cual me puedo desplazar, necesitamos hablar de las dimensiones. Aquí yo voy a hacer una gráfica que va a representar las dimensiones y voy a estar acompañado por un dibujo. Primero tenemos la dimensión 0, que a nivel geométrico se suele definir, o mejor dicho, el símbolo por excelencia que representa una dimensión 0 es un punto. Pero aquí en la gráfica vamos a ir escalando dimensión por dimensión. Está la primera dimensión, también llamada longitud. Ya con esta primera dimensión mi figura geométrica puede adquirir complejidad, ya puedo hacer una recta. Luego tenemos la segunda dimensión, que vendría a ser la anchura. Mi figura geométrica todavía más puede hacer una figura geométrica mucho más compleja, un círculo, una circunferencia, dependiendo de lo que se esté viendo aquí en la imagen. Y luego tenemos la tercera dimensión,
que es la altura. Aquí voy a cambiar, dense cuenta que esta es una imagen plana, la voy a cambiar por una esfera tridimensional que está girando para que puedan entender la diferencia. Sí, hay muchos estudiantes que todavía cuando ven una esfera dicen eso es un círculo, cuando no es lo correcto. Si me hablas de la tercera dimensión, me estás hablando de una esfera. Una esfera es un círculo proyectado a la tercera dimensión. Hay que perderle un poco de miedo a este tema de las dimensiones porque siempre, por efectos de Hollywood, del cine en general, la palabra dimensión se suele ver como algo de multiverso, como que la otra dimensión. Y resulta que ahorita en este mismo instante nosotros nos estamos manifestando en todas estas dimensiones. Otra cosa importante que hay que entender, las dimensiones están entrelazadas como si fuese una especie de telaraña. O imaginemos por un momento que tenemos un templo. El techo no puede estar donde está si no estuviesen las columnas. Y las columnas no pudiesen estar ahí si no estuviese la base. Es decir, estas tres partes arquitectónicas coexisten para hacer un templo. Lo mismo ocurre con las tres dimensiones. La tercera dimensión se sustenta en la segunda y la segunda en la primera. Coexisten, ¿sí? Están de manera simultánea. No es como que yo accedí a la tercera y ahora a la segunda y a la primera dimensión, ¿ok? Pero ahora, ¿qué es la cuarta dimensión? Según algunos científicos, la cuarta dimensión es el tiempo. Aquí les voy a colocar lo que es una hiperesfera, ¿sí? Una esfera proyectada a la cuarta dimensión. En el futuro también me gustaría hablar de este fascinante tema. Se interpreta la cuarta dimensión como si fuese el tiempo, pero ¿qué es el tiempo? Siempre coloco estas diapositivas en mi clase y les empiezo a preguntar a los alumnos qué hora dice ahí. Pues por supuesto, esta es la diapositiva más fácil. Los estudiantes me dicen las 4:12. Vuelvo a repetir, ¿qué hora dice ahí? Aquí ya los estudiantes se me pierden un poco porque no han repasado números romanos, pero uno que otro estudiante con un poco de esfuerzo dice, ok, profesor, aquí yo veo que son las 10:10 o 10:09. Perfecto. Y vuelvo a preguntar, ¿qué hora dice ahí? Ahí sí no me responden con un reloj de arena. Entonces me salto otro ejemplo, pongo otra diapositiva, dejamos esto en segundo plano y hago otra pregunta. ¿Observan ustedes que se está moviendo algo aquí en la diapositiva, en este fondo blanco? La mayoría de los estudiantes me va a decir que no. Y yo vuelvo a preguntarlo. Ahora, ¿observan que algo se está moviendo en el fondo blanco? Aquí, pues evidentemente los alumnos me dicen que sí. Hay un círculo negro moviéndose en el fondo blanco. Pero hay algo curioso. Cuando yo pregunté por primera vez si se estaba moviendo algo en el fondo blanco, en efecto sí se estaba moviendo algo, el fondo blanco. Pero como es unicolor, es decir, nada más tiene un solo color, no hay por lo menos otro color para contrastar, para percibir la diferencia, para percibir el movimiento, no somos capaces de percibir dicho movimiento. Esto es un ejemplo alegórico de lo que nos sucede en la vida real. Hubo un filósofo que dijo que los sentidos no son suficientes para acceder a la sabiduría. Es decir, nuestros sentidos están un poco empobrecidos. Si bien son fascinantes, a mí me encantan los sentidos, están limitados. Nuestros sentidos se podrían interpretar como filtros de la realidad, muy, muy empobrecidos. No nos permiten acceder a toda la información de nuestro universo. Y es lo mismo que ocurre con este ejemplo del fondo blanco. No fue sino hasta que yo agregué este dibujo, que es un color o diferente, podríamos decir es lo opuesto al fondo, que ustedes fueron capaces de percibir dicho movimiento. Pero no se deben confundir. Esto es una referencia de movimiento, mas no se está moviendo. Lo que se estaba moviendo era el fondo blanco. Este objeto es inmóvil. Es como que yo agarre una mesa, ¿verdad? Le coloque un mantel y coloque un vaso con agua. Y empiezo a jalar el mantel. Yo estoy moviendo el mantel, pero como el vaso se encuentra encima del mantel, va a dar la ilusión óptica de que se está moviendo. Algo así es este ejemplo. Yo sé que es un poco confuso, es muy abstracto, pero ahorita a medida que lo vayamos aplicando en los ejemplos se va a ir entendiendo. Necesito que quede grabado en su mente esta función, un movimiento que afecta a un objeto que está en reposo. Se está moviendo en respuesta a que se sustenta en él, pero no tiene un movimiento propio. Ok, en la pregunta del reloj de arena es una pregunta con trampa, por supuesto, porque primero, no es lo mismo el tiempo que dar la hora. Están muy relacionadas, pero no es lo mismo. Y un reloj de arena no sirve para dar la hora. Un reloj de arena es una especie de cronómetro, ¿sí? Tiene una cantidad de arena en su recipiente de vidrio que está asociada a una cantidad de tiempo. Supongamos que hay ahí la cantidad de arena
para que se efectúe, no sé, 5 minutos o 10 minutos. Toda la arena va a estar en un recipiente de vidrio y cuando tú voltees el reloj de arena, pues la arena va a empezar a bajar de un recipiente a otro. Cuando toda esta arena se vacíe de aquí, va a transcurrir X cantidad de tiempo, igualito que un cronómetro. Ahora, ¿qué es lo que hace que la arena caiga? La gravedad. Es decir, la gravedad es la que está moviendo la arena. Nuestra arena es la referencia de movimiento, pero el movimiento como tal lo está efectuando es la gravedad. Es decir, tenemos un objeto que está en reposo y un movimiento que lo está afectando. Si nosotros agarramos este reloj de arena, un ejemplo muy hipotético, y nos salimos del planeta Tierra, al alejarnos del centro gravitacional del planeta Tierra, la arena ya no podría bajar. El reloj quedaría en desuso. No podría utilizar el reloj. No me serviría para hacer una referencia de tiempo porque no habría movimiento o un movimiento que lo afecte a él. En el caso del reloj mecánico, este fascinante mecanismo creado por la humanidad sirve para hacerle un seguimiento al tiempo, sirve para darme la hora. ¿Por qué? Porque constantemente debe estar moviéndose, porque constantemente se tiene que estar moviendo la manecilla del reloj, ¿sí? Tiene que haber un movimiento constante, dependiendo de la fuente de energía, si es un efecto piezoeléctrico, si es una pila, una descarga eléctrica, si es que le estás dando cuerda, X. Lo que se necesita entender es que hay un compendio de engranajes que están haciendo que la manecilla gire constantemente. O sea, la importancia de un reloj para que dé la hora es que tiene que moverse sin retraso. Es decir, debe haber un movimiento constante, permanente. Pero por el contrario, los números, que son los que me están dando la ilusión de continuidad, de que estamos pasando de un dígito a otro, ya no son la 1, sino las 2, ahora las 3, las 4, las 5, son mi referencia de movimiento. Y qué curioso, están estáticos, están inmóviles, porque lo que se está moviendo es la manecilla. La manecilla es la que está pasando por los números, pero los números deben estar fijos. Y eso es lo que me da esa ilusión, ese contraste de algo que se mueve y algo que no, es lo que me da la ilusión de continuidad, de transcurrencia del tiempo. Entonces volvemos a ver la misma fórmula de un movimiento que afecta a un objeto que está en reposo. Y ahora nos vamos a un ejemplo mucho más astronómico. Aquí está nuestro planeta Tierra, por supuesto nuestra escala, una representación del Sol. Podemos ver que como simplemente estamos orbitando una única estrella y nuestro planeta Tierra es esférico, simplemente se está iluminando un lado de la Tierra, el otro está totalmente oscuro. Nuestro planeta Tierra tiene un movimiento fundamental que es el movimiento de rotación, está girando sobre sí mismo y nosotros estamos pegados al planeta Tierra por la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar de un lado iluminado a un lado oscuro. Es decir, el día y la noche no existen. Existen de manera ilusoria dentro del planeta Tierra. Pero analizándolo fuera del planeta Tierra nos damos cuenta que es una ilusión. Es realmente, no es tiempo, es espacio. Pero eso también, no se preocupen, no nos vayamos a confundir, eso lo vamos a estudiar a futuro. Lo que necesito que entiendan es que debe haber un movimiento constante y una referencia de movimiento que está en reposo. Un movimiento afectando a un objeto que está en reposo. Si nos ponemos pragmáticos, el Sol realmente no está en reposo, el Sol está girando también alrededor de un agujero negro en nuestra galaxia, etcétera, etcétera. Sí, pero en términos general, como nosotros no nos alejamos del Sol, desde nuestra perspectiva, el Sol pareciera estar estático. Por lo tanto, como el movimiento de rotación ilusoriamente va a ser más rápido que el del Sol, el Sol es nuestra referencia de movimiento inmóvil, ¿verdad? Hay un movimiento y una referencia de movimiento que está estático. Ok, entonces, aquí tenemos en la diapositiva una representación de una persona mirando al horizonte. Ahorita vamos a profundizar también en ese tema. Y el punto cardinal es este. Como yo les decía, los sentidos no son suficientes para percibir la realidad. Por ejemplo, ¿cómo somos nosotros capaces de saber que el planeta Tierra está girando? Imagínense un momento, pónganse en los zapatos de un antepasado, sin acceso a información, sin acceso a internet, sin acceso a tecnología, simplemente sus sentidos. ¿Cómo es capaz el ser humano de saber que el planeta Tierra está girando sobre sí mismo? El planeta, ahorita mismo, como lo ha hecho durante millones de años, está rotando sobre sí mismo, está girando sobre sí mismo. El movimiento de rotación es un movimiento muy veloz, pero nosotros no lo percibimos. Estamos aquí y pareciera que todo está tranquilo, está estático, todo está estable, no hay movimiento, no se suele percibir un movimiento. ¿Cómo fue capaz el ser humano
de percibir dicho movimiento primigenio como el movimiento de rotación? A través del movimiento aparente de los astros. Cuando yo les diga movimiento aparente del Sol, el movimiento aparente de la Luna, el movimiento diurno de las estrellas, ese movimiento diario de los astros es una ilusión óptica. Realmente lo que se está moviendo es nuestro planeta Tierra. Entonces, si bien nuestros antepasados no estudiaron de manera directa el movimiento de rotación, de manera indirecta sí lo estudiaron, a través del movimiento de los astros. Por eso es importante, de ahí viene la orología. El ser humano estudió los astros y ahí fue donde vino su razonamiento de la cinética, el movimiento cósmico. Y a través de eso fue que surgió la orología. Entonces, en resumen, podemos decir, analizado desde el campo de la cinética, que el tiempo es movimiento. Es más, me atrevo a decir a que todo en nuestra realidad se puede resumir en movimiento. Y usted me dirá, no, es imposible porque hay mucha diversidad, hay luz, hay sonido, hay temperatura, hay olores, sabor. Son cosas que interpretamos, percibimos a través de nuestros diferentes sentidos. Pero, ¿qué es la luz? Sino una partícula pequeña llamada fotón que se mueve por el espacio-tiempo y deja su longitud de onda. ¿Qué es el sonido? Sino una onda que se mueve o se propaga a través de un medio. La temperatura es mayor cinética de las partículas, de las moléculas, o su ausencia, que vendría a interpretarse como el frío. Y el olor y el sabor son moléculas que se mueven hasta llegar a nuestros sentidos y ser interpretados. Y podría decirse que incluso la misma interpretación de los sentidos es la interpretación de movimientos. Un sabor en particular es una cinética, un movimiento en particular. Lo mismo la temperatura, lo mismo que el sonido, lo mismo que la visión. Absolutamente todo es interpretación de un mismo y un único fenómeno, el movimiento. Entonces, debemos partir de la premisa de que el tiempo es movimiento. Si yo quiero cuantificar un tiempo, debo cuantificar un movimiento. Entonces, para colocarlo en esta gráfica, el tiempo, debemos entender que las primeras tres dimensiones que estuvimos viendo son dimensiones espaciales. Y por otro lado, la cuarta dimensión es el movimiento de esas tres dimensiones, porque recuerden que el tiempo es movimiento. Es una dimensión temporal. No puede ser interpretada igual que las primeras tres dimensiones. Ahora hablemos de perspectiva. Ahí les estoy colocando en la diapositiva a una persona que se está viendo las manos para que entiendan lo que es perspectiva en primera persona. Así como en muchos videojuegos de shooters o videojuegos como Minecraft, que tú puedes ver simplemente tus manos y parcialmente puedes ver tu cuerpo. Bueno, nosotros en la vida real, al igual que en esos videojuegos, podemos ver la vida, interpretar la vida en primera persona. No podemos salirnos de nuestros ojos. Siempre vamos a ver a través de ellos en primera persona. Pero imaginen por un momento que ustedes se pudiesen ver a ustedes mismos fuera de su cuerpo. Eso se denomina perspectiva en tercera persona. Muchos videojuegos de aventura tienen esta perspectiva en la cual tú puedes ver el personaje completo. Incluso en Minecraft también se puede hacer. Apretas un botón y te sales de primera persona a tercera persona. Nosotros en la vida real, digamos que no podemos hacer eso. No podemos salirnos de nuestro cuerpo, no podemos vernos en nuestro cuerpo, pero sí podemos imaginarnos cómo nos vemos nosotros fuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro en un salón, estoy viendo por supuesto en primera persona el salón y no puedo ver el techo desde arriba, pero yo puedo imaginarme las tejas como si yo fuese una especie de dron, me puedo salir de mi cuerpo, como si estuviese viendo en Google Maps y puedo visualizar el techo. Incluso puedo hacerlo mucho más lejos y puedo imaginarme el planeta Tierra fuera desde mi perspectiva humana limitada. Entonces es importante que en astronomía tengamos como el entendimiento de estos dos planos, como esta perspectiva en primera persona, que es como percibimos las cosas, y esa perspectiva en tercera persona, fuera del planeta Tierra. Esto va a servir muchísimo a futuro, ya van a ver por qué. Ahora hablemos del horizonte. Vamos a saltar de un tema a otro, pero no se preocupen que todo lo que yo les estoy explicando se relaciona. El horizonte es una línea que se ve muy lejos. Si ustedes pudiesen ver muy, muy lejos, podrían ver una línea que separa el cielo de la tierra. Por ejemplo, ahorita mismo nosotros nos encontramos en San Cristóbal. Nosotros no podemos ver el horizonte porque nosotros vivimos en la cordillera de los Andes, ¿sí? Una cadena de montañas fascinante, mágica, pero que es un obstáculo para la observación del horizonte. Y a eso se le suman montañas, bosques,
edificios, hay demasiados obstáculos que nos impiden ver el horizonte. Pero si nosotros pudiésemos despojarnos de todos los obstáculos, árboles, edificios e incluso montañas, podríamos ver muy lejos esta línea llamada horizonte. Recuerden, una línea que separa aparentemente el cielo de la tierra. Si uno se va a lugares como el llano, en el cual en gran parte no va a haber montañas, es más fácil apreciar esta línea imaginaria. O si uno va a la playa, que ve hacia el mar, como no hay ningún obstáculo, no hay montañas, sino pura agua, es muchísimo más fácil apreciar esta línea llamada horizonte. Pero hay algo curioso respecto a esta línea. Y aquí lo voy a mostrar con esta diapositiva. Imaginemos que estamos viendo en primera persona, ¿no? Estamos en el campo y podemos ver, podemos apreciar, porque no, en este caso en particular no hay montañas, podemos ver el horizonte muy, muy lejano. Pero si nosotros nos giramos hacia la derecha, que estamos viendo ahora hacia el mar, en este hipotético escenario, seguiríamos viendo el horizonte. Y si nos volteamos más, seguiríamos viendo el horizonte. Y si nos giramos más, seguimos viendo el horizonte. Suponiendo que no hay obstáculo y usted puede ver muy lejos, sin importar cuánto gires, verías el horizonte. Eso ya es una pista de algo. Nosotros lo interpretamos como una línea, pero es realmente una línea. O mejor dicho, realmente existe el horizonte. Aquí porque lo estamos interpretando en primera persona. Pero ahora vámonos a tercera persona. Imaginen que se pueden ver desde arriba. Como acabamos de visualizar en las diapositivas, sin importar cuánto voltee el observador, siempre va a haber esa línea. Entonces, si lo interpretamos en tercera persona, percibido desde arriba, el horizonte no sería una especie de línea, sería como una especie de circunferencia que nos rodea, que está muy lejano de nosotros. Por eso, pareciera ser una línea, pero una línea infinita. Si me estás hablando de una línea infinita, me estarías hablando de una circunferencia. Ahora vamos a saltar a los mapas. Siempre pregunto a mis estudiantes, ¿qué hace un mapa un mapa? O sea, ¿qué me diferencia esta imagen de un mapa a un dibujo cualquiera que haga una persona de Venezuela? ¿Qué le da valor geográfico? ¿Cómo yo sé que Colombia está a la izquierda de Venezuela? ¿Cómo yo sé que el Mar Caribe está arriba de Venezuela? ¿Cómo yo sé que Brasil está debajo de Venezuela? ¿Cómo yo sé que el Atlántico está a la derecha de Venezuela? Por esto que está acá. La rosa de los cuatro vientos, los famosos puntos cardinales. Aquí están los cuatro principales, el norte, el sur, el este y el oeste. Y los que intermediarios, los que están entre la mitad de dos principales, por ejemplo, el noreste, el sureste, el suroeste, el noroeste, e incluso hay más. Pero ahorita no nos vamos a enrollar. Ahorita simplemente nos vamos a basar en los cuatro principales, norte, sur, este y oeste. Siempre que pregunto a los estudiantes qué son los puntos cardinales, lamentablemente me lo corean, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Ajá, pero ¿qué son? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya. Porque nuestro sistema educativo nos ha enseñado a caletrear las cosas. ¿Sí? Vomitarlas en el examen para sacar 20 puntos y ya. Pero no nos ponen a razonar realmente qué son los puntos cardinales. Son simplemente letras. Cuando tú me dices arriba, ¿a qué te refieres? Abajo, derecha, izquierda, ¿según qué? ¿Cuál es tu punto de referencia? ¿Es eso real? ¿Existe? A nivel geográfico, a nivel físico, material, ¿se puede llegar? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. ¿Qué son realmente los puntos cardinales? Que es algo que no se nos enseña tanto en geografía. Se nos enseña muy por encima, muy conceptual, muy de memorizar. En norte es arriba, sur es abajo, este es derecha, oeste es izquierda. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo me lo fundamento? Nosotros solemos decir que el norte es arriba, pero realmente el norte no puede ser arriba, porque si fuese literalmente arriba, sería el cielo. Si no estamos percibiendo aquí desde arriba nosotros. Nuestra perspectiva en la diapositiva, nosotros entonces seríamos el norte, y eso es errado. Se suele decir que el norte es hacia adelante, sur es hacia atrás, este es hacia la derecha y oeste es hacia la izquierda. Es importante entender que esta disposición en particular, esta disposición que tienen los puntos cardinales siempre es fija. Es decir, siempre vamos a colocar la N arriba, la S abajo, la E del lado derecho y la O del lado izquierdo. Pero eso no quiere decir que ellas van a cambiar si yo me giro. Les explico.
Esta persona que está acá, ¿verdad? Está parada viendo hacia el norte. Y si bien estos puntos van a estar fijos respecto a los demás, no quiere decir que van a cambiar con el observador. Es decir, si esta persona suele girarse hacia el este, ya el norte no está enfrente de él. Incluso si se gira un poco más, el norte ahora va a estar detrás y el sur es el que va a estar delante. Esto puede generar una confusión en los estudiantes porque en geografía considero que esto se enseña muy mal, porque no nos enseñan realmente qué son los puntos cardinales. Y para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí tenemos una circunferencia, pero imaginemos por un momento que es una esfera, ¿sí? Tridimensional. Si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál es el arriba de esta esfera? Por lo general, las personas ya están programadas, están automatizadas, y me van a decir qué es esto. Este es el arriba, este es el abajo, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Pero realmente no, es subjetivo. El arriba podría ser aquí, como podría ser acá, como podría ser acá. ¿Por qué? Porque una esfera estática, escúchese bien, estática, en movimiento, es una figura cerrada sobre sí misma, por lo tanto es una figura infinita. Por lo tanto es subjetivo. ¿Cuál es el arriba? Este podría ser el arriba, este podría ser el abajo, este podría ser la izquierda, este podría ser la derecha. Y cada punto puede ser todo y nada a la vez, porque es una figura infinita. Pero si esa esfera tiene ya movimiento, si esa esfera la pudiésemos hacer girar, aquí lo estoy representando con estas líneas moradas, lo estoy girando hacia este sentido, hacia el lado derecho de la diapositiva. En el momento en el que una esfera gira, se crea algo muy importante llamado polos, ¿sí? En este caso hay un polo o un extremo superior y este es un polo o un extremo inferior. Ya es dependiendo del convencionalismo de la civilización, yo puedo decir que este es el arriba y este es el abajo, o que este es el arriba y este es el abajo. Es subjetivo también cuál es el arriba y cuál es el abajo. Pero lo importante es que en el momento en el que una esfera adquiere giro, adquiere cinética, ya va a tener dos extremos opuestos. Ese es el primer punto que ustedes deben entender. Y aquí estamos hablando de una esfera, es un ejemplo abstracto, pero vayan llevándolo al planeta Tierra. Siempre se suele representar esto, el movimiento de rotación, como una barra que está atravesando el planeta Tierra. Es importante resaltarse, que a algunos les va a sonar obvio, pero hay personas que sí se lo creen, de que esta barra no existe. O sea, no es que nuestro planeta Tierra lo colocaron como un pincho. Esto es una representación simbólica que me está diciendo que el planeta Tierra está girando en este sentido. Se los voy a argumentar. La creación de los polos siempre va a ser perpendicular al sentido en el que está girando una esfera o un planeta. ¿Ok? Bueno, para que me entiendan esto del perpendicular, ustedes ven que este es el sentido en el que está girando este planeta o esta esfera. Si el sentido de giro fuera así, ya los polos no se crearían acá, porque recuerden que los polos siempre van a ser perpendiculares al sentido de giro del planeta Tierra. Entonces es importante que entiendan eso. Entonces, cuando ya tenemos definido que el planeta o la esfera, entiéndase como lo quieran interpretar, tiene un movimiento, en este caso está girando hacia la derecha, también podría girar a la izquierda, eso no afectaría la ubicación de los polos porque lo que afecta es la inclinación que va a tener ese giro. En el momento en que un planeta gira, que ya tiene polos, ya podemos definirlos como polo norte y polo sur. Aquí los coloqué alejados, pero realmente son estos que están acá. Este es el polo sur geográfico y este es el polo norte geográfico. No debe confundirse con polos magnéticos, esa es otra cosa, tampoco nos vamos a enrayar la vida, estamos empezando. Eso después lo veremos. De momento deben entender que ese es el norte y ese es el sur. Pero ahora, ¿qué es el este y el oeste? El este es el sentido en el que está girando el planeta Tierra. Cuando ustedes les digan que el Sol sale por el punto cardinal este y la Luna y X planetas y las estrellas que van saliendo por el este, es porque ese es el sentido en el que está girando el planeta Tierra. Y nos va a dar la ilusión óptica, la impresión de que van en sentido opuesto y que se ocultan por el oeste. Pero para que entiendan la diferencia entre el norte y el sur y el este y el oeste, es que el norte y el sur son ubicaciones geográficas, existen, podemos llegar a ellas. Si supongamos que tenemos los medios, podremos llegar acá, porque es un lugar que existe geográfico. Yo puedo caminar hasta acá, hasta el extremo superior, y lo mismo, lo opuesto, puedo caminar al polo sur. Pero el este y el oeste, supongamos que yo quiero ir al este, le doy la vuelta completa al planeta Tierra, saldría por el oeste y viceversa. No puedo llegar a ellos. No son una ubicación puntual en nuestro planeta Tierra, porque es el sentido
en el que está girando nuestro planeta. Ahí ya tienen el entendimiento real de qué son los puntos cardinales. Aquí estoy mostrando diferentes grados de inclinación del eje de rotación para que vean lo que les digo, que siempre los polos van a ser perpendicular al sentido en el que gira el planeta. Muy bien, ahora, nuestro planeta Tierra es esférico. Yo sé que algunos me saldrán diciendo no, no es esférico, es un oblato geoide, es como si fuese una especie de papa, no tiene una forma uniforme. Está bien, pero en términos generales, a nivel de geometría, para simplificar, si ustedes pudieran salir del planeta Tierra y alejarse considerablemente, no apreciarían esa irregularidad del planeta, verían una esfera. Y para simplificarlo es mucho más eficiente, es como redondear un número. Bueno, en geometría se redondea, por decirlo de alguna forma, y se interpreta el planeta Tierra como una esfera perfecta. Nosotros somos muy pequeños, vivimos dentro de esa esfera, y bueno, ya sabemos que una esfera estática es infinita. Esta no es infinita en el sentido de polos, porque está girando, ya yo sé que hay un extremo superior y un extremo inferior. Pero ¿cómo puedo yo saber si estoy subiendo o estoy bajando? Imaginemos por un momento que esto es una esfera transparente y yo voy a empezar a trazar circunferencias alrededor de esta circunferencia grande, o de mejor dicho, de esta esfera grande. A través de estas circunferencias yo puedo saber si estoy subiendo o estoy bajando en el planeta. Esas son las famosas líneas latitudinales. En los mapas de geografía se ven como líneas porque el mapa es una representación plana del planeta Tierra. Pero si lo interpretamos de manera esférica, serían circunferencias que rodean a nuestro planeta. Aquí lo pueden apreciar mejor. La circunferencia más pequeña, la más extrema superior, sería el polo norte. Y a medida que bajamos, miren cómo se va expandiendo las circunferencias latitudinales. Hasta que llega una que es la máxima, la que se expande al máximo. Esa se llama ecuador. Ahorita vamos a profundizar en ella. Y después vuelve otra vez a reducirse hasta llegar al pequeño círculo que es el polo sur. Esta circunferencia, que es la que más se expande, es el famoso ecuador de igualdad, igualdad, de igual de arriba como igual de abajo. Si lo vemos de manera plana, ¿verdad? Tenemos una esfera. A través del ecuador, que es la mitad perfecta del planeta Tierra, yo puedo dividir el planeta en dos partes. Me es más fácil orientarme, porque yo sé que ya hay una parte superior, que es el hemisferio norte, del ecuador para arriba, y una parte inferior, que es por debajo del ecuador, el hemisferio sur. Y yo puedo saber si estoy en la mitad superior o en la mitad inferior de esta esfera que llamamos planeta. ¿Cómo lo medimos? En grados. Tomamos como punto de partida y de referencia el ecuador en 0 grados. Supongamos que yo quiero subir, serían 1 grado, 2 grados y así sucesivamente, 30 grados, 60 grados. Y si yo llego al polo norte serían 90 grados. Si yo bajo de 100 del número hasta llegar a 0, yo sé que el ecuador es el 0. Y si quiero bajar del ecuador, es un número en ascenso, pero negativo. Lo mismo, pero al revés, como si fuese un espejo. Menos 60, menos 90 polo sur. Y descendería hasta llegar a 0 al ecuador. Así yo puedo orientarme si estoy subiendo o bajando en el planeta Tierra. Pero ahora yo no solamente debo saber si estoy subiendo o bajando en el planeta Tierra, también quiero saber si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, porque recuerden que vivimos en la tercera dimensión y vivimos en una esfera. Entonces no solamente subo y bajo, también tengo que moverme de izquierda a derecha. Eso lo hacemos con otras circunferencias que yo voy a trazar acá, que se están viendo como si fuesen líneas, que se llaman líneas longitudinales. Me permiten saber si me desplazo hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero el problema con las líneas longitudinales es que ellas no tienen un ecuador. Ellas no tienen un ecuador como las de latitud. Entonces, para definirlo, en este famosísimo observatorio de Greenwich, decidieron decretar que la línea que pasara por su ciudad iba a ser la que se iba a considerar como, por decirlo así, el ecuador, pero de las longitudes, que es el famoso meridiano de Greenwich. ¿Sí? Entonces, ya no solamente tengo una mitad de arriba abajo, sino también tengo una mitad de izquierda a derecha del planeta Tierra. Una de las curiosidades de esta ciudad es que si vas allá, en gran parte de la ciudad, por el piso, se ve una línea que representa precisamente el meridiano de Greenwich. Esto se definió así porque para ese entonces el Imperio Británico quería dominar todo, colonizar todo el mundo, robarse todo y era muy buena en la marina, entonces ellos fueron los que clasificaron esto como su punto de referencia. Entonces es el mismo principio, la misma lógica que el Ecuador, se mide en 0 grados. Si me desplazo del meridiano de Greenwich para la derecha,
en números positivos hasta llegar a 180, y si me desplazo del meridiano de Greenwich a la izquierda, en números negativos. ¿Ok? Así ya puedo saber o tener un control si me desplazo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya tenemos estas dos mitades, vamos a verlas de manera plana. Ya no solamente sé que hay una mitad superior e inferior, ahora se vuelve mucho más preciso. Hay una mitad vertical que me permite saber el lado derecho, este, o el lado oeste. Si se ponen a ver, cuando se unifican estos dos conceptos de superior, inferior, derecha, izquierda, tenemos 4 regiones que me permiten orientarme con muchísima mayor precisión en el planeta Tierra. Esto podría decirse que es la base de la geografía. Ahora vámonos a otro ejemplo. Imaginemos que estamos en un traje espacial y estamos suspendidos en el espacio. Al estar suspendidos en el espacio, podríamos ver estrellas en cualquier dirección, sin importar a dónde vemos. Si yo veo arriba, vería estrellas; si yo veo a la izquierda, a la derecha, incluso debajo de mí podría haber universo, podría haber estrellas. Tendría una gran amplitud, o tendría una perspectiva amplia de todo el universo. Pero nuestra realidad es que nosotros nos encontramos atrapados en el planeta Tierra, y eso limita, transforma nuestra percepción del universo, la polariza, crea una ilusión óptica de que hay un cielo y hay una tierra. ¿Okay? Y la intersección entre el cielo y la tierra es el famosísimo horizonte. Pero vamos a profundizar realmente qué es el horizonte. Aquí tenemos una representación en tercera persona. Recuerden, ya en astronomía tenemos que empezar a acostumbrarnos a ir saltando de estas dos perspectivas, en primera persona a tercera persona. Aquí estamos viendo en tercera persona, por supuesto, no esta escala. Esto parecería prácticamente el Principito en su planeta, pero es para que se entienda. Aquí tenemos una persona, el planeta Tierra, y esta persona, si bien puede ver el cielo arriba, no puede verlo abajo, también tiene un límite de campo visual en la Tierra. Es decir, esta persona que está acá puede ver hasta este punto. Y lo mismo del otro extremo. Y también pasaría hacia acá. Si tuviésemos una imagen tridimensional, trazaría una línea acá. Es decir, él va a tener un límite de campo visual que, si lo interpretamos en 3 dimensiones, sería como una especie de cono, como si fuese una barquilla. Y la base de esa barquilla va a ser una circunferencia, que fue la que yo les mostré, que el horizonte no es una línea, es una circunferencia imaginaria que representa mi límite de campo visual terrestre. Es decir, esta persona que está acá puede ver hasta este rango. Esto fue lo que generó esa malinterpretación antigua de algunos, no todos los antiguos pensaban lo mismo, de que la Tierra era plana. ¿Sí? El terraplanismo se fundamentó en los sentidos que nos engañan. Yo puedo ver muy lejos y veo que siempre la Tierra pareciera estar plana, a pesar de que no es plana. Se debe precisamente a esto. Entonces, esta circunferencia, que es el horizonte, o se puede interpretar como una línea imaginaria en primera persona, es decir, esta persona lo vería así, como si fuese una línea, pero ya sabemos que sin importar a dónde gire, la va a ver; por lo tanto, el resultado final es una circunferencia imaginaria. Esta circunferencia imaginaria representa mi límite de campo visual terrestre. Y los puntos cardinales, que ya vimos realmente qué son, nosotros los solemos proyectar al nivel del horizonte. Ya sabemos que no es así. El norte está en el polo norte, el sur está en el polo sur, el este es el sentido en el que está girando el planeta Tierra, y el oeste el vestigio de ese sentido de giro. Pero nosotros ilusoriamente proyectamos los puntos cardinales al nivel del horizonte, al nivel de nuestro campo visual. Eso nos va a servir muchísimo. Pero hay un quinto punto de referencia que no se enseña en geografía, pero sí en astronomía, y es el cenit. El cenit es el punto más alto del cielo. Si ustedes estuviesen en un lugar a cielo abierto y tratan de observar el punto más alto que ustedes puedan ver, ese es el cenit. No quiere decir que el cenit es un punto fijo en la Tierra. No quiere decir que nosotros en San Cristóbal somos afortunados porque tenemos el cenit nada más encima de nuestra ciudad. No. Una persona en Italia también tiene su propio cenit, una persona en China también tiene su propio cenit, una persona en la Antártida, una persona en el Polo Norte también tiene su propio cenit. Es decir, cada persona, de acuerdo a su ubicación geográfica, va a tener sus puntos cardinales proyectados al nivel del horizonte, y van a tener el cenit, que es el punto más alto del cielo. Si nosotros unificamos el horizonte como base y lo enlazamos con el cenit, podríamos trazar una especie de arco. A este arco se le conoce en astronomía como arco diurno o nocturno, depende de si se está estudiando astronomía solar o astronomía planetaria, lunar, estelar, etc. Pero en términos generales, arco diurno o arco nocturno. Como si fuese una especie de cúpula imaginaria que nos rodea a nosotros. Y para poder entender eso, vamos a saltar a otro ejemplo. Aquí tenemos una representación de nuestro planeta Tierra y aquí hay varias estrellas.
Es importante entender que la realidad es que nosotros vivimos en un universo tridimensional. Nos afecta la cuarta dimensión, que ya vimos que es el tiempo, pero vamos a estar hablando de las primeras tres dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Hay estrellas que están arriba de nosotros, hay estrellas que están debajo de nosotros, hay estrellas que están igualadas a la altura de nosotros. Hay unas estrellas que están más cercanas, unas que están más lejanas, etc. La luz de todas esas estrellas nos llega a nosotros. Pero en la antigüedad, los sumerios crearon una esfera imaginaria que rodea nuestro planeta Tierra e igualaron las distancias de todas las estrellas, como si todas las estrellas del universo estuviesen incrustadas, como si fueran diamantes incrustadas en una cúpula de vidrio que nos rodea a nosotros y que nos permite percibir el universo en dos dimensiones. ¿A qué me refiero con eso? Cuando ustedes ven el Sol, ven un círculo o una esfera. O cuando ven la Luna, ven un círculo o una esfera. Nosotros, desde nuestra perspectiva, como estamos atrapados en el planeta Tierra, y el planeta moldea nuestra perspectiva del universo, la transforma, nos crea un engaño, nosotros percibimos el universo en dos dimensiones. Cuando yo veo el Sol, veo es un círculo, no una esfera. Para ver la esfericidad del Sol tendría que salirme del planeta Tierra y verlos de todos los ángulos para poder apreciar que es una esfera tridimensional. Y lo mismo ocurre con la Luna. Tendría que salirme del planeta Tierra, girar alrededor de ella en todos los ángulos posibles para poder ver que es una esfera tridimensional. Pero nosotros siempre vamos a ver una perspectiva congelada, una sola perspectiva fija de un objeto tridimensional. Y eso crea la ilusión de que el universo se ve en dos dimensiones. Por esto les decía la importancia de que vayan entendiendo, practicando eso de primera persona, primera perspectiva, tercera persona. Cuando yo les diga astronomía de movimiento absoluto, la misma palabra lo dice, absoluto, lo que es realmente es la realidad. Es que ustedes se imaginen la cinética o las interacciones de los planetas y las estrellas fuera del planeta Tierra. Vivimos en un universo tridimensional, hay movimiento cinética en tres dimensiones. Pero cuando yo les diga astronomía de movimiento aparente, lo que aparenta ser, les estoy hablando de cómo se percibe el universo dentro del planeta Tierra, que lo percibimos en dos dimensiones. Esto generó en la antigüedad también otra malinterpretación de que el universo giraba alrededor de nosotros, porque pareciera ser que todo está girando alrededor nuestro. ¿Sí? Todo está en constante giro alrededor de nosotros. Pero si nosotros agarramos una nave espacial y nos salimos del planeta Tierra, nos daríamos cuenta del engaño. No es el universo el que está girando alrededor de nosotros. Es la Tierra que tiene un movimiento permanente y constante llamado movimiento de rotación. Crea la ilusión óptica del movimiento diario del Sol, del movimiento diario de la Luna, del movimiento diario de los planetas, del movimiento diario de las estrellas, en fin, de todo. Todo pareciera estar moviéndose constantemente en el universo, producto del movimiento de rotación de nuestro planeta Tierra. Entonces así se crea la bóveda celeste. No se vayan a confundir. No es que literalmente alrededor de nuestro planeta Tierra hay una esfera que nos rodea. No, esto representa el universo. Infinito, finito. Eso todavía no lo sabemos. Pero en el momento en el que nosotros estemos dentro del planeta Tierra, la forma de la bóveda celeste responde a la forma del planeta Tierra. Es decir, nuestro planeta Tierra es una esfera, está girando sobre sí mismo, y esa forma y ese giro constante van a moldear la percepción geométrica que nosotros tenemos del universo. Nos va a crear una ilusión óptica de que todo está girando alrededor de nosotros. ¿Ok? Entonces, importante entender astronomía de movimiento aparente, lo que aparenta ser la bóveda celeste, y astronomía de movimiento absoluto, salirnos del planeta, ver la realidad, ver que no somos el centro del universo y de que todo está girando alrededor de nosotros. Entonces, para finalizar, aquí tenemos nuevamente una representación de un observador, un astrónomo, por supuesto una escala, el planeta Tierra y la bóveda celeste. Todos estos conceptos geométricos que les acabo de explicar, los puntos cardinales, el cenit, el horizonte, el arco diurno y nocturno, es esto. El rango de visión en general que tenemos nosotros del universo en un punto en particular del planeta Tierra. Es decir, esta persona que está acá tiene un campo limitado de visión terrestre y un campo limitado de visión celeste. Unificado, el horizonte y el arco diurno o nocturno hacen esta especie de cúpula que me está diciendo el rango de cielo de bóveda celeste que yo estoy viendo. Dense cuenta que esta persona no puede ver todo el cielo, no puede ver el cielo que está debajo de él, porque hay millones de roca, toneladas de roca y magma que se interponen.
Si estuviésemos suspendidos en el espacio, ya no habría ni arriba ni abajo, simplemente habría universo por todos lados. Pero de momento, mientras estemos aquí, vamos a tener un campo de límite, vamos a tener un campo visual limitado. Para que esta persona desbloquee este cielo, tendría que literalmente moverse hacia acá y desbloquear este cielo, pero se le desbloquearía el de arriba, y así sucesivamente. Entonces, esto es la primera clase a modo de iniciación, ¿sí? Estoy sentando las bases de muchos conceptos para que cuando yo hable con cierta terminología, ustedes me entiendan, ¿sí? No tener que estar repitiendo lo mismo, sino que cuando yo digo astronomía, movimiento aparente, astronomía, movimiento absoluto, arco diurno, que los puntos cardinales, el horizonte, ya ustedes tengan en mente todo este tema. La idea es que ustedes profundicen muchísimo más todo esto que yo les estoy dando. ¿Sí? Esto es más bien una clase muy superficial. La idea es que ustedes investiguen, ahonden más en los temas y pronto nos veremos en la sede de Fundacite para lo que es las prácticas y los exámenes si van a ser presencial y las partes teóricas si va a ser acá. Igual vamos a estar en constante comunicación para cualquier duda que tengan y que tengan un feliz día. Hasta luego.